Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta edición nocturna de Noticias Repretel. Iniciamos. De las carreteras a las playas y los ríos de nuestro país, donde en esta fecha pues mucha gente va a vacacionar, a pasear, a disfrutar, pero también si no se toman las precauciones del caso pueden darse situaciones como las que vamos a ver en este momento en pantalla, operativos que incluso se mantienen activos en lugares como Turrialba de Cartago, específicamente en el río Reventazón, donde 3 personas fueron arrastradas por la corriente, ya una de ellas logró ser rescatada por las autoridades de Cruz Roja, sin embargo otra de estas víctimas permanece desaparecida y mañana continuarían la búsqueda de esta situación. Vamos a ver también lo que ocurrió en el Caribe de nuestro país, específicamente en Moín, donde ven ustedes incluso en imágenes la búsqueda que también se está realizando de una persona que aparentemente murió ahogada y continúa desaparecida. Esto también se dio en horas de la tarde de este viernes y son los 2 principales incidentes acuáticos que se han registrado en las últimas horas de nuestro país, pero ya entidades como la Cruz Roja suman más de 10 atenciones de esta naturaleza en los primeros 2 días del 2026. Hablamos también de un caso que se presentó en la laguna de Río Cuarto en Alajuela y también ayer les comentábamos de la situación que se dio en San Mateo de Alajuela, donde también una niña pues murió ahogada lamentablemente. Estos son los hechos más recientes que se han presentado por accidentes acuáticos y como pueden observar ustedes ya 2 personas que han fallecido por esta causa. Mucha precaución que hay que tener en estas fechas también a la hora de visitar playas, lagunas o ríos, pues vemos que estas situaciones se han estado presentando en varios puntos de nuestro país. Vamos a ver en la siguiente información precisamente los datos que han brindado los órganos de emergencia y también dónde han sido los principales puntos donde se han atendido estas situaciones. Veamos. Durante el 1 de enero, en cuestión de 30 minutos en horas de la tarde, se presentaron 4 accidentes acuáticos que lamentablemente dejan 2 personas fallecidas, luego de que durante horas de la noche del jueves se cancelara la búsqueda de un cuerpo en una laguna de Río Cuarto de Alajuela. Este viernes se retomó el buceo en el lugar, ubicando el cuerpo de esta persona. El otro hecho lamentable se presentó en San Mateo de Alajuela, donde una menor de 12 años murió en el río Machuca. La Cruz Roja costarricense brindó la atención de la emergencia, donde se le realizaron maniobras de reanimación cardiovascular por 25 minutos. Sin embargo, fue declarada fallecida en el lugar. Adicionalmente, se trasladó a una paciente, una mujer en condición urgente, luego de que ingresara a una poza en Esparza. En Punta Leona, 2 pacientes fueron atendidos tras ser arrastrados por una corriente de resaca en Playa Mantas. Sin embargo, no requirieron traslado. Asimismo, se atendió a 3 personas que fueron arrastradas por el río en el sector de Venecia. Estas fueron estabilizadas por el personal de rescate y no requirieron traslado a centros médicos. Ante esto, la Cruz Roja costarricense recuerda la importancia de mantener mucha precaución a la hora de ingresar a playas, pozas o ríos. Primero es asegurarse de conocer dónde van a estar, ¿verdad? Ya sea si es un río o una poza, pues buscar recomendaciones de la gente local, ¿verdad? Para buscar que no sean ríos muy peligrosos o zonas de pozas profundas o peligrosas. Ya si es en playa, pues asegurarse de estar en una playa que sea vigilada, que tenga salvavidas ya sean privados o los de Cruz Roja, ¿verdad? Que estén a la vista, y asegurarse de respetar la señalización que se tiene por las banderas, ¿verdad? De seguridad en cada playa. Además, las autoridades realizan un llamado a los vacacionistas para cerciorarse bien de los lugares a los que van a ingresar a bañarse. Son recomendaciones muy sencillas. Si va a un lugar que no conoce, preguntar a los lugareños sobre el comportamiento de las mareas, por ejemplo en las playas, o también la profundidad que puedan tener las pozas en algunos ríos. Como les comentábamos, el caso que se mantiene activo, la operación que se mantiene todavía activa es en Turrialba de Cartago, en las inmediaciones del río Reventazón, donde una persona sigue desaparecida luego de que fueran arrastrados por la corriente esta tarde, caso que continuará mañana. Las autoridades continuarán con la búsqueda de esta persona y es el accidente acuático pues más reciente que se ha presentado este 2026. Escuchemos precisamente la actualización que ha brindado la Cruz Roja costarricense a raíz de esta emergencia. Al ser aproximadamente las 11 de la mañana, la Cruz Roja costarricense moviliza sus unidades al sector de Turrialba, precisamente en el cauce del río Reventazón. Esto para la atención de 2 personas, las cuales son arrastradas por el cauce del río. Al llegar nuestras unidades a la escena, se realiza la labor exitosa de rescate de una de ellas.
más sin embargo continuamos en las labores de búsqueda de una segunda persona. Bueno, y mucha atención porque en los próximos días algunas personas que andan tal vez vacacionando, ya sea en el Pacífico Caribe de nuestro país, también estarían regresando, por ejemplo, a la gran área metropolitana u otros puntos del territorio nacional. Operativos de tránsito se mantienen activos en las principales rutas de nuestro país. Estamos hablando que más de 700 oficiales de tránsito estarán vigilando y tratando de evitar también que se presenten emergencias en carreteras. Veamos el detalle sobre esto en la siguiente información. Muchos vacacionistas regresan a sus casas el primer fin de semana de enero y es por eso que los operativos en puntos claves de zonas costeras y en las principales rutas como la 27 y la 1 estarán contemplados para evitar tanta imprudencia en carretera. Son más de 700 los oficiales que están desplegados en varias partes del país como en playas y en montañas. El 2025 dejó una cifra muy alta de muertes en las vías, superando al 2024. El viernes 2, sábado 3 y el 4 ya sí tengamos más movimiento de vehículos, sobre todo el retorno de los vacacionistas que vienen de las zonas costeras hacia el centro de San José. Entonces sí vamos a tener bastante trabajo la policía de tránsito. Además el domingo tenemos la reversibilidad en ruta 27, esto para agilizar el paso de esos turistas que vienen de regreso a sus hogares. Controles en carretera inician desde fin de año, abarca el inicio del siguiente año y el inicio de las lecciones. Se les hace un llamado a los conductores a respetar las señales, a no adelantar en raya amarilla, a no conducir en exceso de velocidad ni tampoco en estado de ebriedad. Que el regreso sea seguro para todas las familias. Bueno, algunas medidas muy sencillas, lo escuchaban ustedes: evitar los excesos de velocidad, conducir bajo los efectos de licor o inclusive adelantar en zonas donde no está permitido podría evitar muchísimos accidentes de tránsito y cambiar las cifras con las que cerramos el 2025. Así es, Jeffrey, muchísima precaución, son los consejos de la Policía de Tránsito, por supuesto que de nosotros también. Muchísimas gracias. Y el OIJ investiga a 2 hombres como los responsables de llegar a ejecutar el triple crimen, esto en Lindavista de la Unión, y donde se realizaron cerca de 25 detonaciones. Los asesinatos se debieron a disputas de territorios y Gustavo Díaz nos tiene todos los detalles a esta hora. Gustavo. Saludos, a esta hora queremos comentarles que el OIJ estaría perfilando a 2 presuntos sicarios, quienes habrían subido unas gradas y llegado hasta un búnker en el sector del Progreso, en Lindavista de la Unión. Allí fue en donde prácticamente acabaron con la vida de 3 personas, el primer triple crimen que vivió el país ayer a eso de las 5:45 de la tarde. Hoy viernes el OIJ regresó nuevamente a la zona para poder inspeccionar más a detalle sobre los homicidas, su manera de llegada y también la ruta de escape que tuvieron. Y además de esto, conocer todavía un poco más a profundidad lo que llevó a este acontecimiento que le mostramos a continuación. La mañana de este viernes el OIJ regresó a la Ciudadela del Progreso, en Lindavista de la Unión, con el fin de obtener más indicios por el triple homicidio que ocurrió este jueves a las 5:45 de la tarde. Dentro de un búnker asesinaron a 3 personas, entre ellos un joven de 18 años de apellidos Vargas Ruiz, un menor de edad de 17 años y otra persona más que aún no se oficializa su identidad. En otra ocasión, hace poco, también mataron 3. En otra ocasión mataron 2, en otra ocasión mataron 1. Y es que han sido en varias ocasiones en realidad. Yo tengo 2 años de vivir aquí y como le digo, esto asciende ya a 15 personas por lo menos. Ataque que según el OIJ se debería a una disputa de territorios. En ese incidente fallecen 3 personas, 2 sujetos mayores de edad de 20 y 22 años y un menor de edad de 17 años. La dinámica del evento se tiene que llegan varios sujetos, al menos 2, llegan al lugar. Se trata de un búnker, un lugar utilizado por un grupo criminal de la zona, radicado ahí. Los sospechosos llegan y ultiman a las personas dentro del local. Una de las víctimas, el menor de edad, logra salir del lugar, pero igualmente fallece en las afueras. Además de ser el primer triple homicidio del 2026, ocurre en una zona que ya está en la mira de las autoridades.
Tan solo el 17 de diciembre anterior realizaron 8 allanamientos con el fin de desarticular a una organización que sería liderada por un hombre de apellidos Cano Flores, alias Turco, y que la policía mantiene una búsqueda. Desgraciadamente estamos empezando muy mal el año. Lógicamente, pues esto nos llama a la reflexión y yo diría que es un momento oportuno para revisar lo que se ha hecho en el pasado y con ello, pues de alguna manera subsanar lo mal que se ha hecho. En este momento, pues vemos de que los 4 años anteriores, desgraciadamente no se hizo nada con respecto a la seguridad de nuestro país. En el lugar, el OIJ logró ubicar 23 casquillos de bala que le quitaron la vida a los 3 jóvenes, en medio del temor de la población y del silencio que guardan. Tan solo en las primeras 24 horas del 2026 fueron 4 las personas asesinadas. Además de esta circunstancia, podríamos decirles a ustedes que el 2025 se convirtió en el tercer año más violento de la historia de nuestro país. Las muertes alcanzaron las 870 y precisamente será este próximo lunes que den todos los detalles de la culminación de un año en donde, por supuesto, que las balaceras, los atentados, los tiroteos estuvieron prácticamente que presentes todos los días. La primer muerte en investigación que ahora desarrolla el OIJ ocurrió en Batán este viernes, cuando ubicaron un cadáver cerca de una quebrada y se determina la causa de muerte de la víctima. El hallazgo se dio cerca de la localidad de Acelito. A las 10:30 la Cruz Roja Costarricense es alertada a través del sistema de emergencias 911, un incidente en el sector de Batán Centro donde reportan un cuerpo ubicado dentro de una zanja. En el lugar se despacha una unidad de soporte básico con su tripulación. Una vez ha llegado al lugar se encuentra fuerza pública y se localiza un hombre adulto dentro de una zanja, el mismo sin signos vitales. A cargo de la escena quedan las instituciones correspondientes. El 2025 cerró como el tercer año más violento en la historia de nuestro país. Las balaceras y atentados fueron cosa de todos los días. El nivel de violencia fue imparable. Tal fue el caso de la muerte de un adolescente de 16 años en la zona sur de nuestro país, quien fue asesinado de un disparo por la ira de un vecino, a quien le molestaba el ruido que realizaban con la motocicleta. Por ese caso, el OIJ confirmó que hay 2 personas detenidas. Al igual que el año 2025, fueron 4 las personas que en el primer día del año fallecieron, cifra que fue mayor en el 2023. Los temas de pugnas de drogas no tienen descanso, los grupos criminales mantienen sus actividades y para ellos es indistinto si se trata de un día particular, un día festivo o lo que sea. Ellos simplemente hacen su trabajo, que es limpiar su zona, mantener el control de sus organizaciones, independientemente de fecha, hora y lugar. Los homicidios, el 2025 alcanzaron los 870, 12 menos que en el 2024 y 26 menos que el 2023. Las disputas de organizaciones dejaron más balaceras y entre ellos 83 víctimas colaterales. Hemos logrado objetivos importantes, muchas capturas, muchas detenciones, muchos operativos. Sabíamos que esto lo que iba a generar era contención criminal, es decir, que los números no se dispararan como en el 2023 en el tema de homicidios, que superó los 900, sino que se mantuviera muy similar al año pasado. 41 asesinatos dobles, 15 asesinatos triples y uno donde se registraron 4 víctimas, al igual que uno donde fueron 5 los asesinados en la misma escena. Las riñas y la violencia doméstica también fueron parte del día a día. El OIJ logró detener a 1.500 personas y desarticular 41 agrupaciones criminales. El mortal acelerador pareciera mantenerse en una carrera por más vidas. Circunstancias que dejaron, por supuesto, una estela de muerte muy considerable en nuestro país y que al parecer estaría también arrancando con la misma fuerza para este 2026. Esperemos que hayan acciones concretas que no permitan que la sangre siga corriendo, principalmente a nuestros jóvenes. Dios quiera que no, Tao. Muchísimas gracias por todos los detalles. Y la madrugada de este 2 de enero, el Cuerpo de Bomberos atendió un incendio en un edificio de 2 plantas, esto en Pavas.
El fuego afectó el 50% del segundo nivel, el cual estaba habitado por 3 familias. De momento no se tiene claro qué inició las llamas, pero se presume que se trató de un fallo en el sistema eléctrico. Estamos atendiendo una emergencia por fuego en una vivienda. La vivienda tiene 2 niveles, es de construcción concreto, son aproximadamente 100 metros cuadrados por piso. El fuego se produjo en el segundo piso, se quemó la mitad del segundo piso. En ese nivel vivían 3 familias diferentes. Del segundo piso tenemos reporte de un masculino de aproximadamente 30 años que tuvo quemaduras en un 5% en su espalda. Ya se le dio atención en el lugar y va en ruta al centro hospitalario en una ambulancia de la Cruz Roja. Y en Upala, la fuerza pública decomisó 900 unidades de pólvora explosiva que ingresaban de contrabando desde Nicaragua. Entre lo incautado hay 22 cuartos de dinamita. La pólvora era transportada por 5 costarricenses interceptados en distintos operativos policiales. Según la Ley de Armas y Explosivos, este delito contempla penas de hasta 7 años de prisión. Y oficiales de la Policía Penitenciaria realizaron un operativo sorpresa en la cárcel de Limón, que dejó el saldo de 11 funcionarios detenidos y puestos a las órdenes de la Fiscalía de esa provincia como sospechosos de ingresar objetos prohibidos al centro penal. Los empleados públicos capturados registran desde 25 hasta 4 años de servicio. A ellos les decomisaron celulares, chips de teléfonos, también cargadores y cables USB. El 2025 las autoridades reportaron un total de 76 funcionarios de adaptación social detenidos. Y casi a pocos metros de distancia y en muy poco tiempo de diferencia, ahí lo pueden ver, 2 vehículos protagonizaron accidentes en San Rafael Abajo de Desamparados. Uno de los carros impactó a un vehículo que estaba estacionado y el otro impactó una vivienda. En ambos casos se dio el consumo de licor como causa primordial. La Policía de Tránsito realizó cientos de boletas por conducción temeraria y trasladó a varios conductores a la Fiscalía. Como esta conducta hay varias que se repiten a nivel nacional y generalmente son las que causan mayor muerte. Los impactos frontales en carretera generalmente es la que nos suman muertes en carretera. Y en Costa Rica tembló más de 14.000 veces durante el 2025, siendo Quepos la región con el sismo más fuerte de 6,2 grados. Costa Rica tuvo un promedio de 1.200 sismos por mes durante el 2025. Según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, se localizó 14.481 eventos en los 12 meses del año anterior, siendo Quepos la localidad con el evento más fuerte. De estos, tan solo 123 fueron reportados como sentidos o fueron percibidos por la población costarricense. El sismo de mayor magnitud ocurrió el 21 de octubre a las 9:57 de la noche y se dio en la costa de Quepos, en la provincia de Punta Arenas, con una magnitud de 6,2. Octubre fue el mes con mayor cantidad de temblores y enero con el de menor registro. Algunas zonas generaron más liberación de energía. La península de Nicoya, o hacia el noroeste de la península de Nicoya, Tilarán, en Guanacaste, en el Parque Nacional Juan Castro Blanco, se dio una secuencia de miles de sismos, microsismos, muy abundantes durante el mes de agosto y septiembre, por ejemplo. San José, en donde ocurre un sismo de magnitud 4,1 que no esperábamos, en un lugar en donde no existía una falla mapeada en el campo. Y este evento genera una secuencia de réplicas importante que provoca el despliegue de instrumentación hacia esta zona para conocer más sobre la riqueza geológica. Luego tenemos la zona de Quepos, en el Pacífico Central, y finalmente el Pacífico Sur frente a Dominical. Costa Rica es un país altamente sísmico y siempre se le pide a las personas guardar la calma y tener un plan de emergencias.
Y ante el regreso masivo de vacacionistas, se les pide a los usuarios de bus comprar los tiquetes con tiempo para que no se queden sin su campo. Se espera que este domingo 4 de enero empiecen a regresar muchos vacacionistas que disfrutaron del Año Nuevo en las playas del Pacífico, del Caribe y también los que estaban en Nicaragua. El regreso de ellos será masivo y es por eso que las empresas autobuseras se preparan con más unidades. Sin embargo, también se analiza un regreso escalonado hasta que inicie el curso lectivo a finales de febrero. Se les pide a los usuarios de bus que compren sus tiquetes con tiempo y que lo hagan en línea para que no se queden sin campo. Se les recomienda, poder adquirir sus tiquetes tanto en las grandes terminales del Caribe o como en la página mibus.cr para así evitar inconvenientes, largas filas y que ya puedan tener su hora programada de regreso. Sí, yo les aconsejo que los compren, los pueden comprar en línea en mibus.cr, los pueden comprar en las boleterías si tienen la fecha y la hora en que van a regresar, para que lo tengan pendiente, para que no tengan que andar corriendo ahí buscando campo o tener largas esperas a la hora de viajar. Los autobuseros pusieron más horarios para que nadie se quede sin su espacio. Eso sí, todos los buses regresan completamente llenos. Luego de la influencia del empuje frío número 8, las condiciones climáticas mejorarán en el país. Desde el Instituto Meteorológico Nacional señalan que los vientos disminuirán de intensidad. Para este fin de semana, la intensidad de los vientos alisios disminuirá, según el reporte del IMN, aunque sí se podrían presentar ráfagas moderadas, principalmente en los sectores montañosos del Valle Central y Guanacaste. Durante este fin de semana se espera una reducción gradual en la intensidad de los vientos alisios sobre nuestro país. No obstante, de manera ocasional, pueden percibirse algunas ráfagas moderadas, particularmente en las partes montañosas del Valle Central y del Pacífico Norte. Luego de la influencia del empuje frío número 8, las condiciones mejorarán en el país. En el caso de las regiones del Caribe y zona norte, se prevé una mejora en las condiciones del tiempo, con una disminución en las lluvias, aunque en el resto del país se podrían presentar lloviznas, más que todo en el Valle Central o en el Pacífico Sur, esto de corta duración. Con respecto a las temperaturas, se espera un ambiente mucho más confortable, más agradable en cuanto a las temperaturas diurnas, tanto en las partes altas, así como también en las llanuras y las costas. El contenido de humedad es ligeramente bajo, por lo cual prevalecerá a lo largo de este día nubosidad entre poca y parcial. En el caso del Valle Central, los vientos pueden alcanzar entre los 20 km por hora y hasta los 40 km por hora, mientras que en la cordillera de Guanacaste hasta los 80 km por hora. Hay 66 comités de la Cruz Roja que empiezan el año en números rojos. La institución sigue recibiendo montos aprobados en leyes de hasta 40 años de antigüedad, pero hoy atienden mucho más emergencias. Ya sean accidentes de tránsito o atención de casos de violencia, eventos masivos o situaciones donde peligra la vida, hay un común denominador: la atención de la Cruz Roja. Sin embargo, su presencia casi infaltable en estas situaciones no se puede dar por sentada. La institución cerró el 2025 con un déficit de 1.400 millones de colones y 66 comités locales con cuentas en números rojos. De 133 estructuras que nosotros tenemos a nivel nacional, cerca de 66 se encuentran con una situación financiera compleja que puede significar una desmejora en la atención de emergencias y también eventualmente el cierre de comités o la disminución en la atención de las emergencias en algunas comunidades. Para el 2026 consideramos que la situación se va a mantener similar. Tenemos en lo que fue el año 2025 la atención de 500.000 emergencias, que esto ha venido aumentando con el tiempo y con la complejidad. Algunas de las comunidades donde la Cruz Roja está en una situación monetaria complicada son Escazú, Tilarán, Orotina, Montes de Oca, Belén, Upala, Ciudad Quesada, Parrita y hasta La León 13, entre otros lugares. La proliferación de empresas privadas que brindan atención médica también incide en mayor competencia a la hora de ser contratados para cobertura de eventos.
Ha venido siendo una competencia fuerte para la institución. Conocemos que hay más de 90 empresas de naturaleza privada que compiten directamente con la Cruz Roja y eso también ha afectado las finanzas institucionales porque hemos reducido la cantidad de eventos en las que nos contratan o a veces también el monto que están dispuestas a pagar las organizaciones para estos eventos. El 2025 fue un año con varios hitos para la institución. La aprobación de la ley para la Cruz Roja fue un paso para reconocer el papel de esta entidad en el país. Varias veces, sin embargo, tuvieron que tocar la puerta de los diputados para exponer su situación financiera. Estas leyes tienen algunas más de 30 años y ya el financiamiento que en su momento tenían previsto se ha visto acortado en el tiempo. Ahora somos muchísimas más personas en el país que hace 30, 40 años. Los fondos de la Cruz Roja son cubiertos en un 40% por fondos estatales y en un 60% por venta de servicios de la misma institución. Repasamos el tipo de cambio del dólar, la compra 495 colones con 78 céntimos y la venta 501 colón con 42 céntimos según el Banco Central de Costa Rica. Y los trabajadores del sector privado recibieron un aumento salarial del 1,63%, pero ¿qué dicen los trabajadores? ¿Es suficiente? ¿Les alcanza? Esto nos dijeron. En este 2026, los trabajadores del sector privado que ganen el salario mínimo tienen un aumento del 1,63%, mientras que las trabajadoras domésticas del 3,9%. Pero ¿cómo ven el costo de vida las personas? Esto nos dijeron. Lo normal, como cualquier ciudadano, pero sí hay que, como dicen, socarse la vajilla. Muy organizado hay que ser también. Hay que ser muy organizado porque algo tiene el agua que la bendicen, por eso hay que siempre guardar un poquito y estar ahí siempre anuente a lo que... Para los costarricenses, los aumentos del salario en Costa Rica son muy bajos. También alegan que las pensiones no han subido significativamente. Por ende, hay que ser muy organizados. El Consejo Nacional de Salarios aprobó este ajuste que ya está vigente. Es de 1.630 colones por cada 100.000 que usted gane. Este incremento se fijó tomando en cuenta el costo de la vida y el comportamiento de la productividad del país, aunque este aumento es moderado. Hay que estudiar bien cuando uno va a hacer algún gasto, alguna inversión y planificar bien lo que son los gastos. Para este 2026 es vital que las personas sean muy organizadas con sus finanzas. Y si usted es un contribuyente, es importante que esté al día con los pagos de renta. Este 31 de diciembre del 2025 correspondía el tercer pago de renta. Sin embargo, hay muchos contribuyentes morosos. Los trabajadores independientes pueden pagar por medio de la oficina virtual con la cuenta IBAN registrada o bien en las ventanillas del BCR y del BAC. Y prepare su bolsillo porque en este año rebajarán un monto mayor para aportar al régimen de pensiones de la Caja. El 2026 empieza con un mayor aporte de los trabajadores a la pensión del IEBM. Es decir, cuando a usted le depositan el salario, verá reflejado una menor cantidad de dinero. Estoy de acuerdo, ya como está esto de duro y tratar rebajándole es peor todavía la cosa. No estoy de acuerdo. Cada vez alcanza menos el salario. Sí, porque es que está todo más caro y la plata no alcanza. Y es que por cada millón que gane el trabajador, le rebajarán 1.600 colones más. Este aumento es tripartito, por parte del Estado, trabajadores y patronos, cada uno con un aporte diferente. Viendo yo noticias y reportes todo, ¿verdad? De que al año, ya cierto año, no es el 2040, 2050, pues va a estar complicado, ¿verdad? Porque no va a haber mano de obra. Este ajuste fue aprobado en 2019 y se debe a que hay que darle sostenibilidad al régimen, debido a la caída en la natalidad y al mayor envejecimiento en la población. Yo lo veo bien porque la situación del país con los adultos mayores es bastante complicada, entonces al menos yo soy una persona que no se queja porque estamos en el presente y al final de cuentas tenemos que valer por los que nos trajeron a nosotros hasta acá. Además, para este 2026, los trabajadores que ganen más de 918.000 colones mensuales deberán aportar al impuesto sobre la renta. Por ende, es muy importante que usted prepare su bolsillo.
Y el 2025 estuvo cargado de conflictos internacionales que siguen en este 2026. Nuestro director Randall Rivera habló con el analista internacional Carlos Cascante en nuestra edición meridiana. Veamos un extracto de la entrevista. Tenemos un año que va a tener la continuidad de ciertos conflictos que ya se vienen arrastrando desde hace ya varios años. Vamos a tener algunos conflictos que van a saltar a la palestra noticiosa y tenemos también una serie de elecciones tanto en América Latina, Europa y Asia que pueden también ser muy interesantes en términos de los cambios y las continuidades que estamos viendo en el mundo. Carlos, veía una nota ayer de televisión española que decía que este año es especial porque arrancamos con 60 conflictos abiertos al mismo tiempo. Yo creo que hay años en que ha habido también la misma cantidad de conflictos, solo que aquí son conflictos muy mediáticos, es decir, tenemos la situación en Venezuela, tenemos la situación Venezuela-Colombia, tenemos la situación Chile, ahora con un nuevo presidente, tenemos la situación México, tenemos la situación El Salvador, tenemos la situación Estados Unidos con el resto de gente, tenemos a China, tenemos a Ucrania, tenemos a Gaza, tenemos a Somalilandia, o sea, es decir, es un año así intenso realmente, Carlos. Randall, es un mundo que se caracteriza por hegemonías débiles. Es decir, ni los Estados Unidos, ni China, ni Europa logran conseguir una hegemonía fuerte y cuando eso ocurre, explotan los conflictos porque hay pocas capacidades de control de los conflictos. Y esa línea, esa característica que ha señalado, es algo que vamos a tener por las próximas décadas. Porque en realidad lo que estamos viviendo es una recomposición del orden internacional que no sabemos hacia dónde va ¿Cómo va a quedar? O dónde terminará. Claro. Y eso fomenta que los países o que los actores internacionales, no necesariamente países, recurran a dos elementos. Lo primero es armarse hasta los dientes. Junto con el aumento de conflictos, vos ves un incremento de la cantidad de recursos que gastan los países en armas y por otro lado la incapacidad de los organismos internacionales de controlar ese incremento armamentístico y mucho menos detener los conflictos que prácticamente vemos un día sí y otro también. Claro, yo quisiera aprovechar con nuestra audiencia porque nosotros en Noticias Repretel tenemos una característica especial. No solo estamos transmitiendo a través de Canal 6, por supuesto que lo estamos haciendo a través de las cableras y la televisión abierta, sino que somos el noticiero más grande que transmite libremente a través de redes sociales. Entonces yo estoy viendo aquí los comentarios de ustedes en Facebook y los comentarios de ustedes en YouTube, así que si tienen preguntas o quieren que Carlos nos explique alguna situación internacional, nada más pónganlo ahí, nos siguen en Noticias Repretel, lo ponen ahí, yo estoy viendo los comentarios. Quisiera arrancar con Venezuela, Carlos, porque cada vez que pasa una semana, un mes, uno dice, listo, ya Maduro está frito, va para afuera. Por estar con nosotros, Cruz 3737 en YouTube. Dice, Randall, ¿usted cree que si Venezuela no tuviera oro, petróleo y demás minerales, se interesaría de igual forma Estados Unidos por el régimen de Venezuela? Yo estoy seguro que el petróleo es atrayente, digamos, no tengo la menor duda. Pero, Carlos, en este tema no creo que sea lo más importante, digamos, que sea lo que más le interesa a los Estados Unidos. Cuando uno analiza un fenómeno internacional, no puede pensar solamente que hay una causa. Es decir, eso hace que el análisis se vuelva poco enriquecedor. Uno tiene que ver la cantidad de posibilidades. Evidentemente el petróleo es una realidad, pero estamos hablando que los Estados Unidos no depende del petróleo de Venezuela. ¿Por qué? Porque el petróleo de Venezuela es un petróleo de baja calidad. Es decir, tendría que llevar demasiado gasto en refinarlo. Pero digamos que sí es importante. El segundo elemento es que los Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo, aunque le puede interesar controlar una reserva importante de petróleo para manejar el mercado. Pero hay otro elemento esencial, que es la competencia con China. Y en la medida que Venezuela es un actor cercano a China y que es un actor que tiene influencia sobre países como Cuba y Nicaragua, eso nos abre un panorama más grande que solo el petróleo. Y eso hay que entenderlo de esa manera. Hay una serie de competencias geopolíticas en América Latina que los Estados Unidos las ha dejado muy claras en su política de seguridad nacional, donde ha dicho, bueno,
Estados Unidos tiene que volver a tomar la influencia y el control del hemisferio. Y tener países que se acercan a actores externos al hemisferio los hace inmediatamente importantes para la política exterior de Washington. Sí, sigamos con el hemisferio, con otra dictadura, la dictadura de Ortega y Murillo, porque César Cambronero nos pone en Facebook hace un instante, dice, por favor, hablen de lo que Carlos cree que pasará en Nicaragua en 2026. Vean, Carlos no tiene una bolita de cristal, por supuesto, estamos en el reino de las hipótesis, pero tiene la ventaja de ver cuáles procesos están en camino y qué podría pasar en 2026. En Nicaragua el proceso esencial es el proceso de transición. ¿A qué? A un nuevo régimen post-Ortega. ¿Por qué? Porque al final del día puede ser que Ortega no muera en los próximos meses, puede ser que se extienda, pero ese es el problema latente de cualquier régimen como el de Ortega y Murillo, que es un régimen muy personalista y lo que están buscando es una transición familiar. Bajo esa lógica hay un debate, siempre habrá un debate de quién debe sucederlo, si lo debe suceder Rosario, si lo debe suceder uno de los hijos de Ortega. Y eso es un debate abierto y es una situación que no deja de generar conflicto. ¿Por qué? Porque también los regímenes tienen fuerzas que se enfrentan. En este caso, por ejemplo, la Policía Nacional de Nicaragua contra el Ejército es siempre una relación compleja. Nos vamos, muchísimas gracias por su compañía, los esperamos mañana sábado al mediodía. Muy buenas noches, feliz descanso.